Ok, ya se está grabando la llamada. Otra cosita, chicos, control escolar apenas me acaba de mandar listas, lo que significa que en esta semana ya voy a estar terminando de calificar, terminando de evaluarlos, y precisamente para que ya empecemos a ahorrar tiempo y estemos ahora sí que en tiempo y forma para entregar sus calificaciones. Recuerden que el examen va a estar disponible la siguiente semana, que dijimos que vamos a estar abierto desde el miércoles 29, ¿vale? Para que tengan ahí presentes, vayan haciendo su guía y principalmente vayan así que haciendo sus trabajos. Ya vi varias tareas, ya vi tareas que están muy bonitas, pero falta que más gente envíe sus tareas. Entonces ahorita ya estoy empezando apenas a registrar, apenas Control Escolar me hizo entrega de las calificaciones, bueno, de la lista de calificaciones, ya para empezar a agregarlos, ¿vale? Entonces, debido a que ya no hay más dudas, no hay más preguntas, voy a iniciar a presentarles, ¿ok? Imaginen que cargue la presentación. Vamos a terminar de ver el tema del complemento del ácido base. Vamos a ver algunas calculadoras sobre tasas de filtración glomerular, entre otras cositas que me interesa que veamos. A ver, porque... Ahí está. ¿Listo? Vamos a empezar. Deberían de estar viendo un cuadernito digital que dice alteraciones del equilibrio ácido-base y dice mi nombre. ¿Todos se pueden ver la imagen? Sí, profe. Ok, vale. Es un cuadernito digital que yo les voy a todas las presentaciones y calculadoras que vamos a ver, las voy a mandar hasta el final, ¿vale? Estoy haciendo un Word, un archivo, una carpeta de Google Drive donde les voy a enviar todo el material, ¿vale? Entonces no desesperen. Vamos a empezar con las alteraciones del equilibrio ácido-base. Ahora, aquí te pongo recuerda, precisamente porque estas sí o sí son preguntas de examen. ¿Cuál principalmente, doctor? La que dice pH compatible con la vida, que dijimos que es de 6.8 a 8. Los valores de la gasometría normales, estos debes de considerarlos. Y estos tres. Las defensas frente a los cambios del pH que ya vimos en la clase anterior, donde recordamos que primero vimos al amortiguador o al buffer, que dijimos que es el más potente, perdón, dicho, que es el más rápido, pero es el más débil y que actúa en segundos o minutos, mediado principalmente por líquidos corporales, como lo puede ser la sangre, en este caso el bicarbonato, que es el principal compuesto del bicarbonato, y por favor recuerden cuánto es el valor del bicarbonato, de 22 a 26 miliequivalentes, porque es pregunta para su evaluación. Los fosfatos y las proteínas, principalmente la hemoglobina. Aquí en la pequeñísima recordatorio de la fórmula química, que cuando dijimos que cuando hay un exceso de hidrogeniones, se une con el bicarbonato gracias a la anhidrasa carbónica para formar ácido carbónico. Y después este ácido carbónico, de igualmente mediado por la anhidrasa carbónica, se disocia o se divide en dos. En CO2, que se puede eliminar por la vía respiratoria, y en agua, que se puede eliminar a través de la vía renal. Y estas lechitas me gustan mucho porque son bidireccionales, que significa que son reacciones que tanto puede ir de izquierda a derecha, puede ir de derecha a izquierda, ¿ok? Como segundo sistema, tenemos al sistema respiratorio, que es el que tiene una potencia media y una velocidad media, en minutos y en horas. Se encarga de eliminar el CO2 o ganar CO2, como lo estamos observando aquí. Cuando hay un aumento de hidrogeniones, dijimos que eso también estimula el centro respiratorio, haciendo que aumente la frecuencia respiratoria, que disminuya la cantidad de CO2 y por ende la cantidad de hidrogeniones, y el pH se mantenga lo más estable posible. Esto lo habíamos relacionado con lo que viene siendo las respiraciones de Kussmaul en aquellos pacientes que sufren cetoacidosis diabética, porque están creando a final de cuentas grupos cetónicos, cuerpos ácidos. Entonces el paciente con cetoacidosis diabética, que tiene cuerpos cetónicos, este aroma tan característico con el que llegan regularmente a urgencias o a consulta, ¿cómo respiran? Tienen una respiración completamente arrítmica, las famosas respiraciones de Kussmaul, ¿vale?
Por eso respiran así, porque su sistema de defensa frente a los cambios del pH, que es el sistema respiratorio, es el que está intentando compensar ese exceso de ácidos en el cuerpo. Caso contrario, cuando hay pocos hidrógenos, se disminuye el centro respiratorio, disminuye la frecuencia respiratoria, aumenta la cantidad de CO2 y por ende aumenta la cantidad de hidrógenos y el pH se acidifica para mantenerte estable. Esto es un mega resumen de lo que vimos en la anterior clase. Aquí puse 4, pero es 3. Una vez lo voy a cambiar, si no, no sé qué cosas puedo poner. Aquí está, 3. Que me lo doy en guardar. ¿Ok? Como tercer sistema frente a los cambios del pH, recordemos que el riñoncito o el sistema renal es el más potente. Tarda horas e incluso días en poder realizar alguna de estas funciones. Secreta hidrogeniones o reabsorbe hidrogeniones de manera directa gracias a unas células súper especializadas que ya las mencionamos en la clase anterior, que son las células intercaladas que se encargan de hacer esta función. Reabsorben el bicarbonato circulante en sangre y producen nuevo bicarbonato. Este exceso de hidrógenos, ese exceso de electrolitos o esta reabsorción de lo que viene siendo de bicarbonato o eliminación de bicarbonato es gracias a la eliminación por medio de la orina. Yo les decía, recuerden qué es la orina. Y la orina dijimos que es nada más, nada menos que sangre filtrada. Esa es la orina. La orina o la pipí que sacamos al mingitorio, a la taza del baño, es sangre filtrada, ¿ok? Entonces, tú nada más es como un repasito para empezar a ver las calculadoras. Ok, yo aquí tengo cómo identificar una acidosis metabólica. ¿Qué puede primero llegar a causar una acidosis metabólica? Creo que sería la pregunta del millón. Causada principalmente por deshidratación, o sea, que un paciente haya ido a correr un maratón o no haya tomado líquidos, puede causar una acidosis metabólica. Por ende, también una diarrea puede causar una acidosis metabólica. La cetoacidosis diabética, que es el ejemplo más común, y la enfermedad renal, llámese aguda o llámese crónica, ¿ok? Entonces, por eso aquí tengo estas imágenes alusivas. Ahora, recuerda, número 1, cuando nos ponen a un paciente, estos son los 3 principales parámetros que tenemos que recordar de una gasometría arterial. El pH, la presión de CO2 y el valor del bicarbonato. Nos dice, recuerda, el pH entre más bajo es, recordemos que es más ácido. El valor del CO2, de la presión del CO2, dijimos que va de 35 a 45. Y del bicarbonato, que no lo tienes que olvidar porque es pregunta de examen, de 22 a 26. Aquí tenemos algunas flechitas, imágenes alusivas a la gasometría. Y aquí tenemos, para poder determinar en este caso una acidosis metabólica, se utilizan estas ecuaciones. La fórmula de Winter, que es el PCO2 esperado, y el anion gap. Dice aquí, PCO2 esperado. ¿Por qué el paciente va a tener alterado el CO2? Número 1, recuerda, quien está sufriendo aquí es algo metabólico, principalmente va a ser riñoncito. Si hay una disminución de agua, quien va a estar sufriendo es el riñoncito. Si hay un exceso de glucosa en sangre, más aparte de una gran cantidad de ácidos, quien se encarga de filtrar la sangre, ¿quién es? Pues es riñoncito. Por eso, quien va a estar mal en este caso la acidosis metabólica es riñoncito. Entonces, ¿cuál es el otro sistema más potente que va a compensarlo? Y está aquí, es el sistema respiratorio, ¿vale? Por eso lo que yo voy a esperar es el CO2. La fórmula de Winter es esto. Ahora, ¿cómo funciona? Si está abajo es descompensado, si está igual es mixto, si está igual es compensado y si está arriba es mixto. Esto es una calculadora, ¿vale? Está hecha con PowerPoint con lenguaje de programación. Entonces voy a suponer que llega aquí, tengo un caso clínico, que les voy a leer por acá. Aquí tengo varios casos clínicos, tengo uno que llegó apenas en la semana, viene fresquecito. Aquí está. Vale. Prestemos atención al caso clínico que les voy a leer, nada más voy a dar los datos más importantes. Es un paciente de 70 años, que llega con diabetes mellitus tipo 2. Ingresa a urgencias por una cetoacidosis diabética con una glucosa de 257 miligramos sobre decilitro.
A la exploración física no se encuentran alteraciones visibles y a la toma de gasometría y meterla al gasómetro, porque afortunadamente ya en urgencias ya hay gasómetro, ya podemos ahí jugar. Nos encontramos que tiene un pH de 7.28. Es más, voy a tomarle en este caso una captura de esto. Pues lo voy a apuntar mejor directamente desde acá. Voy a traer una de estas para apuntarles el caso clínico del pacientito. Entonces, lo que me interesa aquí es que recordemos los datos de la gasometría. ¿Ok? El paciente es diabético, 70 años. Ok. Por una cetoacidosis diabética. El pH que nos arroja el gasómetro nos dice que tiene un pH de 7.28. Ok, ya desde ahí creo que sabemos que este pH no es normal. Llega con una presión de CO2. Presión de CO2 de 22. Eso creo que también, creo que comprendes que es un valor que no es normal. El bicarbonato, que era uno de los más afectados, venía con un bicarbonato de 10. Entonces imagínense cómo venía el paciente. Venía con un sodio. Venía con un sodio de 140 equivalentes por litro. Y venía con un cloro de 95. ¿Ok? Es así como venía el paciente. Es lo que me da el gasómetro. En antaño lo que nosotros teníamos que hacer era literalmente ocupar esta fórmula, hacerla a mano, pero pues gracias a la tecnología tenemos calculadoras como estas. ¿Qué pasa aquí? Entonces yo voy a poner el valor del bicarbonato. ¿Cuánto tiene el paciente en este caso? Tiene 10. Te digo, no necesitamos ser expertos en metabolismo para comprender que el paciente viene mal. Entonces voy a poner aquí que el paciente tiene 10. ¿Cuánto tiene de presión de lo que viene siendo de CO2? 22. ¿Cuánto dijimos que es lo normal de presión de CO2? De 35 a 45. Ok. En la vida real tú tienes que hacer esta fórmula. Aquí únicamente voy a darle calcular. ¿Y qué me dice? Que tiene una acidosis metabólica compensada. Y tú dirás, bueno, pero ¿por qué si aparentemente el paciente está mal? Sí, lógicamente el riñoncito es el que está sufriendo. ¿Y cómo me puedo dar cuenta? Porque el bicarbonato está bajo. Recuerda que los cuerpos cetónicos y la acidificación de la sangre alteran muchísimo al riñoncito. ¿Por qué? Porque es el órgano que constantemente está filtrando la sangre, ¿ok? Por eso es uno de los principales órganos que va a sufrir en estos trastornos metabólicos. ¿Quién va a compensar? Pues en este caso va a compensar CO2, porque dijimos que el sistema respiratorio es el otro sistema que va a intentar compensar esto, ¿ok? Es el segundo, el mediano. Ok, por eso me dice que en este caso yo tengo un estado compensado, que la fórmula de Winter me dice que debe tener el paciente 23 más menos 2, o sea, un rango entre 21 y 25. El paciente tiene 22, que quiere decir que se encuentra compensado. En este caso, pulmoncitos están haciendo adecuadamente su trabajo, eliminando el exceso de CO2 y por ende eliminando el exceso de ácidos. ¿Cómo me puedo dar cuenta en un paciente con cetoacidosis diabética, que vamos a ver más adelante cómo se crea esta hermosa ruta metabólica? Porque vemos el olor. Los cuerpos cetónicos son los que se eliminan por vía respiratoria. Por eso tienen ese olor a frutita. Si nunca has visto a un paciente con ese tipo de trastorno metabólico, te puedo decir que huelen como el vino o el vinagre de manzana. No, no huele igual, pero se parecen en el aroma. Ok. ¿Y a mí para qué me sirve la Neon Gap? Nos dice que son para ácidos no cuantificables en la sangre. ¿Cómo cuáles ácidos no son cuantificables en la sangre? Principalmente los cuerpos cetónicos. Y tú dirás, no, doctor, pero yo tengo un aparatito que es un detector de cuerpos cetónicos y me dice 1, 2, 3, 4 cruces. Ah, ok, esa es una estimación, ¿ok? Porque los cuerpos cetónicos son un grupo de ácidos que se desnaturaliza y se eliminan muy fácilmente con el contacto del CO2. Por eso, pulmoncito es el principal que causa la eliminación de estos grupos cetónicos. Por eso el pacientito tiene este aroma a frutitas. Entonces, cuando nosotros sacamos la muestra de sangre del paciente
y la metemos al laboratorio, ese tiempo, esos segundos, hacen que se desnaturalicen por completo el valor de estos ácidos. Por eso, más que cuantificarlos, porque es muy difícil, los podemos, en este caso, inferir. Y para esto me sirve esta fórmula del anión GAP, que dice que toma como referencia al sodio, al cloro y al bicarbonato, ¿ok? Nosotros tenemos básicamente estas mismas dosis, ¿vale? O sea, aquí no sé por qué se puso más, porque la fórmula real es con un... se multiplica. Bueno, ya lo corregimos. ¿Ok? Vamos a poner el paciente, ¿cuánto me dice que tiene? Tiene 140, ¿ok? En la vida real no tiene que hacer esta ecuación, pero pues aquí para irnos rápido, tiene 140. Tiene de sodio. De cloro tiene 95. Y en este caso de bicarbonato, pues sigue teniendo 10. Voy a darle calcular. Y me dice que el paciente tiene 35. Lo normal que tiene que tener un paciente, ojo, si yo ahorita me saco una gasometría y la calculo, yo me debo de encontrar en un valor de 8 a 12 miliequivalentes por litro, porque sí, yo ahorita estoy produciendo ácido. Aunque no quiera, yo estoy produciendo ácido. Ok, si está por arriba de 12, quiere decir que el paciente tiene una acidosis metabólica generada, ¿por qué? Porque por alguna desestabilización en el cuerpo que está causando. Está haciendo que se creen muchísimos ácidos y que no se puedan eliminar. Si está por debajo de 8, quiere decir que este paciente se le acidificó la sangre, por así decirlo, porque el paciente está perdiendo bicarbonato. Haciendo la referencia, la alusión a los pacientes que vienen con daño renal. ¿Ok? Porque ¿quién se encarga de crear nuevo bicarbonato? Pues riñoncito. ¿Ok? Esa es la famosa fórmula del anión GAP. Esto es una de las cuantas formas en las cuales se puede hacer. Yo aquí te voy a dar esta calculadora terminando el curso para que tú cuando te llegue un paciente sepas interpretarlo, ¿ok? Entonces esto nada más es como que para que veas que existen ese tipo de dispositivos, ¿ok? Vayamos ahora a la acidosis respiratoria, ¿ok? Ya vimos lo metabólico, vamos ahora por lo respiratorio. ¿Qué puede llegar a causarme una acidosis respiratoria? Enfermedad pulmonar. ¿Cómo cuáles? Lo más común es EPOC, neumonías, bronquitis, incluso el cáncer. Y aquí podemos ver varias imágenes alusivas a estas patologías. Pero algo que nosotros tenemos que recordar, no es lo mismo la compensación de algo agudo con la compensación de algo crónico. ¿Ok? ¿Por qué? Aquí podemos ver igualmente este recuerdito de los valores del pH. Y dice, riñón es quien va a compensar a través del bicarbonato. Ahora estamos viendo lo contrario. En la acidosis metabólica, quien estaba fallando era riñón, ¿vale? Porque le faltaba agua y no filtraba, o porque estaba descompuesto y no filtraba. ¿Quién compensaba? Pues pulmoncitos. Ahora, pulmón es el que está afectado. ¿Cuál va a ser el sistema que va a intentar mediarlo o compensarlo? En este caso van a ser riñones. Entonces, ¿qué es lo que se encarga de crear y de reabsorber riñón? El bicarbonato. El bicarbonato. Ahora, es una fórmula un poquito más, más controversial. Voy a tratar de explicártela lo más sencillo que se pueda, ¿ok? Hasta aquí, ¿vamos bien, chicos? O lo volvemos a explicar, no pasa nada. ¿Ok? Está bien, profe. Ok, ¿vale? Ahora, ¿por qué es diferente algo agudo de algo crónico? Muy básico. Nos dice cuando tenemos una causa aguda, como lo puede ser una neumonía, como lo puede ser una bronquitis. Nos dice que vamos a aumentar 1 de bicarbonato por cada 10 de CO2 que se encuentra aumentada. ¿Cuál es el valor normal, en este caso, de la presión de CO2? ¿O cuál es el valor normal de CO2 en sangre? ¿Alguien lo recuerda? Ustedes deben tener, ¿no? 35 a 45. De 35 a 45, ok. En este caso, si los pulmoncitos son los encargados de eliminar el exceso del CO2, pero ahora pulmoncitos tienen agua, pulmoncitos tienen moco, están inflamados o simplemente hay un crecimiento anormal,
¿qué creen que le ocurra al cuerpo? ¿Va a poder eliminar ese CO2 o se va a acumular dentro del organismo? Se acumula. Se acumula, muy bien, Francisco, se acumula dentro del organismo. Entonces, cuando es algo agudo, se va a acumular, sí, pero como es algo agudo, el bicarbonato va a aumentar poquito porque es algo que fue a menos de 3 meses. Ahora, ¿qué pasa cuando es algo crónico? Sobre todo con pacientes con EPOC, pacientes EPOC o pacientes con algún tipo de cáncer pulmonar. Como pulmones ya sufrieron daño durante muchísimo tiempo, la manera de compensación de riñón va a ser diferente. No es lo mismo compensarlo en un mes, 2 semanas que se encuentra en terapia por una neumonía, a compensar un EPOC que ya lleva a ese paciente más de 20 años de evolución. Es muy diferente. Por eso, al tener muchísimos más años, va a aumentar más el valor del bicarbonato. Por eso dice que aumentan 4 por cada 10 de PCO2. Aumentará. Yo aquí apenas en terapia tuve un pacientito así, aquí tengo su expediente, bueno, una copia de su expediente, de una acidosis respiratoria. Vean, les voy a leer nada más lo básico y voy a copiarme esta parte de lo que viene siendo los valores. Únicamente quiero que prestes atención. Por aquí hay 2 pacientitos. Los valores es un paciente que llega por una bronquitis. Por una bronquitis. Tiene 30 años. ¿Ok? Paciente que llega con una bronquitis de 30 años, ingresa a terapia porque sí ya venía con una sepsis importante. Y más aparte viene con un pH. Vamos a darte los valores de la gasometría. El pH viene con un pH de 7.25. Viene con una presión de CO2 de 85. Y tú dirás, ah, caray, pero si nuestro compañero Francisco nos dijo que el pH normal es de 35 a 45, mira, ¿cuánto se está acumulando de CO2 en el cuerpo? Porque como pulmoncitos son los que están mal, les tienen alguna falla, no pueden eliminar de manera correcta ese exceso de CO2. De bicarbonato tiene 29, el paciente tiene 29. Tú dirás, bueno, lo normal es de 22 a 26. ¿Qué quiere decir? Si lo encuentro aumentado, en pocas palabras, yo aquí me doy cuenta que riñoncito está haciendo su chamba para compensar al paciente. ¿Ok? De sodio tiene 138 y de cloro tiene 96. Ok, esta no requiero esos datos, pero aquí están en la gasometría. Ok. Nos dice que si el paciente tiene un rango superior al rango esperado, está descompensado. Si se encuentra igual, está compensado. Si se encuentra bajo, es mixto. Ok. Entonces, ¿cuánto tengo yo de bicarbonato? Yo tengo 29. ¿Cuánto tengo yo de CO2? Tengo 85. Podemos darnos cuenta que el paciente está acumulando una gran cantidad de CO2. Ahora, ¿es algo agudo o es algo crónico, chicos? Les pregunto a ustedes. Es algo crónico. ¿Es algo crónico? Es un paciente con bronquitis de 30 años. Es Yo agudo. pienso que Es agudo. agudo, es algo agudo, ¿vale? Si a lo mejor hubiese sido un cáncer o una época, bueno, ese sería algo crónico. Lleva apenas, con la bronquitis, lleva apenas 2 semanas, entonces es algo agudo. Le voy a dar aquí en agudo, y voy a darle que me dé calcular. Ok, me dice que es un estadio agudo, y me dice que se encuentra compensado. El rango de CO2, en el cual, de bicarbonato, perdón, que debe de tener el pacientito, debe ser de 26 a 30 o de 26.5 a 30. El paciente tiene 29. ¿Qué quiere decir? Este paciente está teniendo una adecuada respuesta. A pesar de que sus valores se vean anormales, como les digo a los chicos o a los niños, dentro de su anormalidad, yo debo de encontrar normalidad. Sí, suena un poco raro, pero dentro de la normalidad yo tengo que encontrar normalidad, ¿ok? Eso es algo bien importante, ¿ok? Caso contrario, si a lo mejor pongo ahora otro paciente que en lugar de que tenga bronquitis, tenga un EPOC, en lugar de tener 60, tenga 80 años, que luego así llegan, tiene un pH de 10,
tiene una presión de CO2 de 90 y un bicarbonato de 36. Estos valores los voy a dejar igual. Ok, ahora sí aquí los valores cambian. Un paciente con EPOC, que es una causa crónica con el que el paciente ya fumó durante muchos años, bueno, ya cambia. Voy a poner ahora sí los valores que yo tengo que de bicarbonato, el paciente ahora tiene 36. De CO2 el paciente tiene 90, pero ahora ¿qué es? ¿Es una causa aguda o es una causa crónica? Es crónica. Ahora sí es crónico, entonces tengo que poner el crónico. Lo que significa que ahora por cada 10 más de CO2 van a aumentarse todavía 4, porque como ya lleva tantísimos años con ese problema respiratorio, pues obviamente el riñón también va a tener que compensar durante más años esa pérdida. Darle a calcular. Y en este caso, ¿qué me dice? Que yo tengo una acidosis mixta de origen respiratorio. El rango que tiene que manejar este paciente para decir que dentro de su enfermedad se encuentra, entre comillas, normal, debe de ser de 42 a 46. El paciente de bicarbonato tiene 36, está bajo. ¿Y por qué se llama acidosis mixta de origen respiratorio? Aquí a grosso modo. Recordemos, mi hermoso pulmoncito está reteniendo una gran cantidad de CO2. No es capaz de eliminarlo. Riñón, don riñoncito, va a intentar compensar lo que ya no puede hacer pulmón. ¿Qué va a hacer? Va a aumentar la producción de bicarbonato, pero va a llegar en un punto en el que el riñoncito ya no va a poder crear ni reabsorber nuevo bicarbonato. Se va a cansar. Entonces, ¿qué va a pasar con el bicarbonato? Eventualmente va a empezar ¿a qué? Va a empezar a bajar. Esto va a hacer que el paciente se encuentre completamente acidificado. Por eso se dice como tal que el paciente tiene una acidosis mixta, pero ¿qué es lo que ocasionó que el paciente se acidificara por completo? Fueron los pulmones. Por eso se dice que es una acidosis mixta de origen respiratorio. Sí, ahora el paciente durante más tiempo se va a acidificar, incluso se va a acidificar más su sangre. Pero ¿qué es lo que ocasionó que este paciente, en primer lugar, se complicara? Pues fueron los pulmones. Pulmón extraordinariamente están tan dañados que durante el paso de muchísimos años van a ocasionar que el riñoncito también deje de funcionar, ¿vale? Por eso se llama así. Es algo muy importante en la compensación cuando es algo agudo y cuando es algo crónico. Por eso les digo a todos mis alumnos, dentro de su anormalidad yo debo de ver que esté normal. Suena hasta como que un poco contradictorio, pero yo debo de saber si realmente está o no coordinándose adecuadamente el cuerpo para sobrellevarla, ¿vale? Y aquí pues es más fácil. Dime compañero Francisco. Entonces, profe, cuando una persona tiene problemas ya crónicos de aspecto respiratorio, obviamente estamos hablando que es normal que ya va a tener también problemas renales, ¿no? Vaya, eventualmente. Obviamente no solamente eso lo va a llevar, no solamente el problema respiratorio. Recordemos que un paciente, ahora sí que con algún problema respiratorio a nivel de los pulmones, no solamente va a tener problemas renales y metabólicos. Y no creas que, sí, es que el paciente por fumar le dio EPOC y salió con daño renal. No, agrégale más aparte de su mala alimentación. No consumen agua. Hay pacientes muy necios que siguen consumiendo refresco. Luego a veces ya son diabéticos y otro factor de riesgo para que eventualmente lleguen con fallo renal. ¿Vale? No sé si contesté tu pregunta, Francisco. Sí, profe. Digo, más que le cause daño renal, es un factor de riesgo. ¿Vale? Dime, Sim. Profe, depende del problema, de la enfermedad, es cómo se usa la calculadora. Si viene con problemas respiratorios, por ejemplo, como neumonía, bronquitis, ahí se usa la calculadora, por ejemplo, de acidosis, ya sea acidosis o alcalosis. Exactamente, ¿vale? Pues nada más quiero checar estas dos. ¿Por qué? Bueno, prácticamente porque acidosis metabólico respiratoria no es como tal la enfermedad, sino que son las manifestaciones de alguna enfermedad. En el caso de la hermosa acidosis metabólica, es la manifestación clínica principalmente de daño renal o de la deshidratación en la diabetes.
Por eso les digo a los chicos, no es como que la acidosis metabólica sea así el problema, no. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Solucionarle al paciente, ya sea que me lo lleve a hemodiálisis, le baje los niveles de glucosa para que empiece, le pase insulina para que empiece a trabajar ese paciente, o le trato la diarrea, o en el caso de los pacientes con problemas respiratorios, bueno, ya sea que se intuben, ya sea que se les dé un manejo ahí ventilatorio importante, oxigenoterapia, entre otras cosas, ¿vale? Por eso les digo, estas son, por así decirlo, todas las manifestaciones que llevan al paciente. Pero antes de tratar esto, sí, dices, bueno, pues pásale bicarbonato. Bueno, sí, qué bien. Pero ¿de qué sirve si no le tratas primero la glucosa o no tratas primero la neumonía? Por eso les dije, ya para que un paciente llegue así, no es porque se enfermó de neumonía en un día y está así, no, es porque ya dejó pasar mínimamente un tiempo, ¿vale? Es algo importante. ¿Dudas, preguntitas ahorita con esas calculadoras? No se preocupen, yo se las voy a hacer llegar después. Nada más necesito que en su PowerPoint habiliten una opción que es ¿cómo se llama? Que es un lenguaje de programación, ¿eh? Porque estas calculadoras son 100% sin internet, ¿eh? Funcionan sin internet porque ya me pasó una vez que en una ponencia en una universidad me quedé sin datos y pues el internet estaba horrible. Entonces, estas calculadoras funcionan sin internet, ¿vale? Entonces, una vez que ya explicamos este tema, ya en las siguientes clases estaremos explicando las otras manifestaciones. Bueno, las he terminado porque el lenguaje de programación sí es un poquito extenso, ¿vale? Entonces, quería que checáramos primero todas las acidosis. Ahora, vamos ahora a ver estas cositas, ¿no? Que son las ecuaciones de cálculo de filtración glomerular. Ok, todos podemos ver la presentación que así se llama, ecuación de filtraciones o la tasa de filtrado glomerular. Sí, okay. Ahora, muy seguramente cuando tú has visto los análisis de cualquier laboratorio, llámese Chopo, llámese Salud Digna, llámese San Isidro, a San Azteca, incluso ya laboratorios similares, te habrás encontrado ahí que dice tasa de filtrado glomerular. Ok, creo que eso lo hemos visto. Y abajo dice, se utilizó la fórmula de EPI de CADIGO 2021 para la estimación, porque sí, es una estimación. Hay 1, 2, 3, 4, 5 ecuaciones para verificar el cálculo de filtración glomerular. ¿Ok? Esto es algo súper importante. Ahora, vamos a comparar cada una de ellas y por qué unas utilizan por qué una dejó de ser válida, por qué esta sí se ocupa, por qué esta ya no. Ok. Vamos a empezar con la CADIGO, que es la CDEPI 2021, que es la más utilizada y la que las nuevas guías de CADIGO nos dicen que es la mejor. Únicamente toma dos parámetros básicos. Y siempre me dirán por ahí, bueno, doctores, que yo, y siempre llegan así pacientes, sobre todo se trata de una paciente, estoy controlando su diabetes y su hipertensión. Me dicen, no, doctor, es que mi riñón está mal, yo ya soy diabética, ya no puedo hacer absolutamente nada. ¿Tiene alguna paciente que diga que ha llevado bien su tratamiento? Le digo, sí, mi mamá. Yo intenté durante muchísimos años tratar a mi mamá, pero nunca se dejaba. Esto es un consejo que les doy a ustedes. Mi mamá decía, trátame, yo le daba todas las recomendaciones, pero no me hacía caso. Entonces, ¿por qué? Bueno, desde un punto de perspectiva, yo ya tengo hijos, ahora ya creo que entiendo esa parte, era como que un poco choqueante que su hijo le dijera qué hacer. Entonces dije, no, más que no me haces caso, entonces te voy a llevar mejor que a mi amigo, el doctor Arellano, el geriatra, y ahí, es más, ni voy a pasar yo a la consulta, mejor que voy a mi hermana, porque si no yo voy a andar peleando la consulta, mejor ahí tú hablas, ¿no? Lo único que hacía era ayudarle a sus medicamentos, cambiarle el horario de sus medicamentos, hacerle unos ligeros ajustes, pero yo no llevé la batuta de mi mamá. A veces lidiar con familiares es complicado, es muy, muy complicado, ¿vale? Dice, sí, al final del curso es un solo documento, nos dijo. Son tres documentos. Todas las presentaciones que yo les hago se las comparto por el Word, no se preocupen, ¿vale? Entonces, esto es un consejo que les doy, ¿vale? Traten de llevar a sus familiares con alguien más. Digo, dirás, es que incluso a veces una presión social es que tú eres médico, tú eres enfermero, tú debes de tratar a tu papá, pero si no te hace caso, ¿por qué? Porque es choqueante que tus hijos te digan qué hacer. Entonces, lo que yo hago mejor es buscar a tus mejores amigos, que sepas que es muy, muy bueno,
y que él le diga qué hacer. Parecerá exactamente la misma información, incluso tú se la podrás decir mejor, pero a nivel psicológico, como que tus padres ven de mejor manera esa parte. Y yo lo he comprobado porque les voy a dar los datos de mi mamá, apenas la acabo de hacer, tiene su cita este jueves con el geriatra, yo ya la acompaño ahora en adelante, precisamente con esta parte de decirles que un paciente diabético no va a tener daño renal, siempre y cuando nos mantenemos en metas. Mi mamá tiene actualmente 60 años, es una paciente chiquitita, mide 1,48, 1,49, vamos a darle, y pesa 51 kilogramos. Bueno, otra pesa 50. Entonces es una paciente chiquitita. ¿Qué es lo que utiliza la fórmula de Cadigo? La fórmula de Cadigo utiliza principalmente la creatinina sérica. Yo ya te había dicho esto de la creatinina. Dijimos que es menor de 1,2. Y si así te aparecen en los análisis del laboratorio, yo te dije, la creatinina depende de la complexión y del sexo del paciente. Entonces, yo con lo que te dije, entre más cantidad de músculo tengas y mayor actividad física realices, tu creatinina se va a elevar, pero nunca va a elevarse por arriba de estos parámetros, ¿ok? Yo te dije, yo mido 1,70, peso 78 kilogramos, ya actualmente ya le voy ganando la báscula. Tengo una química sanguínea para esta quincena, pero más o menos mi creatinina anterior tenía yo 0,83. Digo, bueno, creo que no estoy tan mal. Entonces, más o menos con estos datos, tú calcula cuánto sería tu creatinina. Tú dices, bueno, yo doctor, yo soy igual que su mamá, yo soy chiquita, mido igual unos 55 y soy muy delgada, y pues hago actividad física, pues más o menos. Pues a lo mejor me encuentro en 0,75 máximo. Entonces, con este ejemplo, yo quiero que te vayas dando cuenta. Por eso te digo, o sea, a lo mejor mamá, que es la paciente que estoy tomando ahorita de ejemplo, ya no tuviera, ella tiene actualmente de creatinina 0,7. Tiene 0,7 de creatinina, 60 años con más de 20 años de diabetes, porque ella tuvo diabetes gestacional y desde que ya nací terminó con la diabetes. Por eso te digo, así como hay cosas muy malas, hay cosas muy buenas que hay que aplaudirse. Entonces, ella tiene de creatinina 0,7. ¿Ok? 0,7, apenas de sus estudios de esta semana, 0,7. Ok, digo, tu creatinina está perfecta. Ok, ella es mujer. Voy a estimar la tasa de filtrado glomerular y se encuentra en 98,9. Ok, algo que nosotros tenemos que recordar es la senescencia del riñón. Entonces puedes decir que mamá se encuentra bien, ni el doctor Arellano, que es el geriatra que la está viendo, me dice, tu mamá está muy bien, no te preocupes, hijo, fue mi maestro en la facultad, yo lo quiero mucho. Y les voy a decir algo, riñones sí o sí van a envejecer, ¿ok? No somos eternos. Esto lo van a ver más específicamente cuando veamos, o cuando ven adulto mayor, viendo específicamente la senescencia del riñón. ¿Qué hago referencia con la senescencia del riñón? Que eventualmente vamos a envejecer. Todos vamos para allá, o sea, todos vamos a envejecer. Así el bebé que acaba de nacer hoy, al día de mañana, va a envejecer. Y para esto, yo te voy a explicar algo muy importante. Y no sé si esto te genere conciencia. A mí cuando me lo explicaron, pues sí generó conciencia y buscaba siempre alternativas para tratar a mamá, para tratar a papá, que no tiene nada, pero pues de igual manera hacer que todos se encuentren bien. Ok, vamos a checar esto. Deberías de estar viendo en este momento la otra pantallita, pero es donde yo te puedo rayar. ¿Ya todo lo estamos viendo? Sí, Pancho. Ok. Ahora, recordemos, nosotros dijimos que tenemos 2 riñones. Habrá gente que nada más tenga 1, habrá personitas que tengan 3, así nacen, o habrá gente que tenga riñón en herradura. Pero normalmente tenemos 2, riñón derecho, riñón izquierdo. Y dijimos que tenemos aproximadamente 1 millón de nefronas por riñón. En total tenemos 2 millones de nefronas. Decía el doctor Arellano, y yo se los comparto a ustedes, uno de mis grandes mentores, es que la vida es como un casino, ¿ok? El casino del riñón lo llamaba. Yo se los comparto a ustedes. La vida es como un casino, es como un juego de azar.
Tú llegas a la vida con 2 millones de pesos, pero en este caso llegas con 2 millones de nefronas. Ok. Tú llegas a la vida, o sea, cuando recién naces, ese bebé que apenas acaba de nacer. Voy a hacer un poquito más grande este círculo para que me entiendas bien. Ok. Tú cuando recién naciste, cuando recién estabas naciendo, tú llegaste a la vida con tus 2 millones de nefronas. ¿Ok? Que tú ya la conoces, que tiene muchísimas funciones. Entonces vamos a dividir. Imagínate que este círculo es el círculo de la vida, un reloj. Ok. Me dejen, cambio otra vez. Acá. Vamos a dividir el círculo. Ok. De aquí a acá. De aquí a acá. Vamos a suponer que tú te encuentras de los 0 a los 20 años. De aquí a acá está de los 20 a los 40 años. Ok, les voy a dar un dato que a lo mejor los va a espantar o no. A partir de los 40 años, ¿sí? A partir de los 40 años, el riñón empieza a perder nefronas. ¿Cómo? Sí, el riñón, de manera fisiológica por el proceso de envejecimiento, empieza a perder nefronas a partir de los 40 años aproximadamente. Alguna biografía dice que a partir de los 35, a partir de los 37, pero vamos a dejarlo a partir de los 40. A partir de los 40 años empezamos a perder nefronas. Esto no es nada malo, es algo que a todos eventualmente nos va a ocurrir cuando lleguemos a los 40 si es que te cuidaste durante tus primeros años. Ok, ¿por qué hago hincapié con esto? A partir de los 40 años, tú vas a perder un 10% de nefronas cada 10 años. O sea, que cada 10 años que pasen, tú vas a perder 10% de función renal. Y esto es algo fisiológico, ¿eh? Es algo por el propio proceso de envejecimiento. O como otros autores lo refieren, que se pierde un 1% por cada año. Ok, entonces, cada 10 años que pases después de los 40 años, tú fisiológicamente vas a estar perdiendo el 10% de tus nefronas, o sea, vas a empezar a gastar ya tus 2 millones de nefronas. Es cuando les digo a los chicos, es aquí cuando la vida te empieza a cobrar fractura. A partir de los 40 años se empieza a perder función renal de manera fisiológica, ¿ok? No estoy hablando de que si el paciente fumó, tomó o se cuidó, no, solamente de manera fisiológica. Ok. Aquí tenemos de los 40 a los 60 años y aquí incluso hasta los 80 años. Ok. Hasta aquí. Ok. Entendimos esta parte de que hasta los 40 se empiezan a perder el 10% de función renal de manera fisiológica, o sea, sin ningún problema. Ok. Vamos a empezar. Ahora, vamos a empezar a contar con el reloj. Aquí el paciente, voy a pasar la regla para acá. Aquí el paciente ahora ya no tiene 40 años. Se agarraron un morado. Ahora aquí el paciente tiene 50 años. ¿Cuánto va a tener de función renal? Si supongamos que hasta los 40 fue la última vez que llegó a tener 100% si bien le fue. Fisiológicamente, ¿cuánto va a perder de función renal a los 50 años? ¿Quién me dice? Está muy sencillo. Funcionaría el 90%. Pues tendría ahora 90%. A ver, Galindo, dime. No, sí, profe, iba a decir Ajá. 95%. 90, 95, vamos a dejarlo 90%, porque son 10 años. De los 40 a los 50 son 10 años. Y dijimos que cada 10 años se pierde el 10% de riñón.
Entonces vamos a dejar que el paciente tiene ahora 90%. Ok. De manera fisiológica, ok, de manera del proceso del envejecimiento. Ok, voy a aumentarle otros 10 años ahora. Ahora ya no tiene 50, ahora tiene 60 años. ¿Cuánto va a tener ahora de función renal? Pues sí, aquí llevaba 10. 80. 80%, muy bien. Y ahora aquí el paciente ya no tiene 60, ahora ya tiene 70 años. ¿Cuánto va a tener ahora de tasa de filtrado glomerular? ¿Cuánto función renal va a tener todavía a los 70 años? 70, profe. 70%. Por eso, si tú eres observador o tienes abuelitos, abuelitas, o trabajas en una casa de retiro, o trabajas muy cotidianamente con pacientes geriátricos, te vas a dar cuenta que los abuelitos ya no van tan seguido al baño, o si van, nada más van una vez, y tú dirás, ay, pero ¿por qué yo voy 3, 4 veces o 5 veces cuando tomo un montón de agua y ellos toman agua y nada más van 2 veces? Bueno, porque fisiológicamente su riñoncito filtra menos, ¿ok? Por eso es que ya no van tan seguido a hacer pipí, ¿ok? Vamos a aumentar, supongamos que el paciente es más longevo, la edad en México pues, está en los 75 años, la media más o menos, no recuerdo bien la estadística del INEGI, pero ahora supongamos que el paciente tiene 80 años. ¿Cuánto va a tener de tasa de filtrado glomerular aquí o de función renal? 60. 60%. Y supongamos que el paciente todavía es más longevo, porque sí, yo tengo pacientes así, no me dedico actualmente a mucho paciente geriátrico, pero sí ha tenido a dos que tres pacientes en 90, 95 años, les refiero como geriatra. Pero imagínense esa señora de 93 años, 91 años que llega al sí a consulta, ¿cómo va a estar su riñoncito? ¿Cuánta función renal va a tener? 50. 50%. Ok, entonces mira, esto es lo que ocurre de manera fisiológica por el proceso de envejecimiento normal. Ok. Aquí es el año 0, o sea, prácticamente aquí nació. Nosotros tenemos aproximadamente 40 años en los que tenemos nuestros 2 millones de nefronas. ¿Ok? Nuestros 2 millones de nefronas. Ok, perfecto. Pero ahora agrégale que el paciente es diabético. Principalmente de tipo 2. Agrega que el paciente es hipertenso. Agrega que el paciente no toma suficiente agua. Agrega todas las bebidas azucaradas. Agrega el alcohol, que híjole, eso le digo a los pacientes como no hacen caso con el alcohol. Ahorita ya pasó el mundial, pero a veces el paciente decía, no me puedo dar mi paracetamol con omeprazol para que no me dé gastritis. Le dije, no, señor, lo que tiene que hacer es dejar de tomar alcohol. Pero a veces vienen así, piensan que ellos saben. Digo, no, pues señor, deje de tomar alcohol. Si da una cirrosis hepática va a tener. Entonces, ¿cuánto es la media de edad? O mejor dicho, piensa tú, ¿cuándo fue la primera vez que probaste alcohol? ¿Cuántos años tenía? Por ahí me dirá uno, bueno, pues yo empecé a los 18, ¿no? Yo empecé a los 20, pero estoy seguro que o son ustedes o conocen a alguien que empezó a consumir alcohol cuando apenas era un adolescente, ¿ok? Y tú dirás, ay, bueno, ¿por qué me duele la espalda, doctor? Si yo soy bien sano, hago ejercicio. Digo, sí, pero tomas un montón de alcohol. Igualmente, si toman una gran cantidad de suplementos alimenticios, llámese preentreno, llámese cosas así que no necesita tu cuerpo, obviamente, ya menos de que seas una teta de alto rendimiento, pues durante todos estos 40 años, yo me he encontrado pacientes con 40 años que ya tienen esto de tasa de filtrado glomerular, y no es por espantarlos, sino es para generar conciencia. Y ya cuando llegan aquí al consultorio o llegan a urgencias, su tasa de filtrado glomerular o su porcentaje ya se encuentra bajo. Esos pacientes llegan ya a venir con un 70%. Porque son diabéticos, con muy, muy mal apego al tratamiento, son hipertensos, igualmente se toman su losartanos o captopril o enalapril cada que se acuerden y vienen con un gran grado de alcohol, o sea, consumen mucho alcohol. Entonces ya vienen con 70% a los 40 años, cuando apenas se tiene que empezar a envejecer
propiamente el riñón. Entonces, siguiendo esta cuenta que a partir de los 40 años el señor ya llegó con 70% porque vivió una muy mala vida. Durante esta mitad de la vida, por así decirlo, él estuvo en el casino del riñón, gastándose sus fichas, gastándose sus 2 millones. ¿En dónde? Pues en la diabetes, en la hipertensión, el consumo de alcohol y quién sabe qué otras cuantas sustancias. Vamos a hacerle la cuenta a este paciente. Aquí los demás se los gastó. Ahora agrégale cuánto va a tener a los 50 años. Va a tener 60%. ¿Cuánto va a tener a los 60? En este caso va a tener 50%. Y esto es el porcentaje restante del envejecimiento. Agrégale todo lo que se va a gastar por tener un mal apego al tratamiento. Por eso les digo, hay que cuidar los riñones desde antes de los 40, le digo. El riñón ya no se regenera, no, ya no se regenera. Toda nefrona que se rompió ya no se vuelve a regenerar. Y tú solamente tienes 2 millones de nefronas. En tu primera mitad de la vida, o sea, antes de los 40 años, ¿qué tienes que hacer con tu herencia? Literalmente, como les digo a los chicos, ¿qué tienes que hacer con tu herencia de nefronas? Cuidarlas, hacer una buena inversión, tratar de que no te den estas enfermedades crónico-degenerativas, previniendo. Pues una buena alimentación, tratar de hacer actividad física, no te pido que estés tan esculturalmente formado, pero sí de moverse un poquito más. En esta vida del transporte público, en esta vida de todo automático, pues nos hemos volvido más sedentarios y agrégale la pandemia que todavía nos hicimos más sedentarios. Entonces, bueno, ahí agrégale otra cosita. El uso del alcohol, yo sé que nos encanta vivir, pero también es importante disminuir el consumo de alcohol y de otras sustancias que pueden hacer daño al riñón. Hay otra cosa con la que me peleo muchísimo con los pacientes. Bueno, más que me peleo, si les digo, no, señora, si usted quiere su ceftriaxona, vaya con otro médico, yo no se lo voy a dar. Usted no requiere antibiótico. ¿Por qué? Los antibióticos son un grupo de fármacos que ya viene el metabolito activo. ¿Qué significa? Que la gran mayoría de antibióticos no pasa por vía hepática para ser metabolizado y se eliminan así por vía renal. ¿A quién le van a dar en la torre? Pues al riñón, los antibióticos, los AINES, tu famoso paracetamol, tu ibuprofeno, también le dan en la torre al riñoncito. Entonces, agrégale todo esto. ¿Cómo está ahorita tu herencia de nefronas? De tus 2 millones con las cuales naciste, que es la media. ¿Fuiste desafortunado y a lo mejor naciste con 2.2 o fuiste desafortunado o desafortunada y saliste con 1.8? Bueno, eso ya depende de tu genética también, pero la media es que tengas 2 millones de nefronas. 2 millones que tienes durante tus 40 años para que tú digas, ¿me los gasto o los cuido? ¿Para qué? Para tu retiro. Decían nuestros compañeros, es como tu ahorro para el retiro, literalmente en el cuerpo. Tú aquí invertiste bien, tuviste buenas inversiones, te cuidaste. Cuando llegues a los 40 años y te empiecen a cobrar, no vas a tener problemas al adaptarte. Imagínate, cuando llegues a los 60 años, tu riñoncito debe tener una media de 80%. Pero más aparte, si hubo alcohol, si hubo cervezas, una mala alimentación, un mal apego al tratamiento, tienes 50. No es lo mismo que a los 60 años intentes adaptar un 80% de tu función renal a adaptar la mitad. Y más aparte sigue agregando que estos te siguen cobrando factura. Por eso te digo, una de las principales causas de tener daño renal crónico son diabetes, hipertensión, principalmente diabetes. Y tú ya sabes fisiológicamente por qué la diabetes. Entonces, por eso, aquí necesito que generen conciencia con ustedes, con sus familiares, porque eventualmente vamos a perder nuestros 2 millones de nefronas. Es algo que nos pasa a todos. Les digo, aquí en esta parte de la vida, ¿cuánto de tu herencia gastaste? ¿Ok? ¿Entendimos esta parte de la función renal? Pues por eso yo lo que traigo aquí siempre es mi agua. A mí siempre van a ver tomándome agua ya. La mera verdad, tengo mami y abuelita diabética, entonces me saqué unos estudios. No estoy mal, pero quiero prevenir eso ahorita, ¿vale? Entonces, hagan lo mismo con ustedes.
hagan lo mismo con ustedes y pónganse a pensar, generen conciencia con ustedes y con sus familiares a ver cómo nos fue, ¿vale? Entonces, por eso todas las fórmulas que vamos a ver para tasa de filtrado glomerular y para ver enfermedad renal crónica usan siempre la edad como parámetro de referencia. No es lo mismo el paciente de 70 años al paciente de 20 años, ¿vale? No es lo mismo, ¿ok? Entonces, si no ayudas, no hay preguntas, vamos a continuar con la presentación. A ver, dime ¿vale? Y una pregunta, profe, ¿esto que nos dijo es igual para hombres y mujeres o Sí, hay alguna variación? es igual para hombres y mujeres. El envejecimiento es igual para hombres y mujeres, ¿vale? Ahí no hay distinción. Gracias, profe. No, al contrario. Por eso debemos de cuidarnos bien, ¿vale? Por eso, si de por sí la diálisis y hemodiálisis que tenemos ahorita no nos damos abasto, imagínense de aquí a 20 o 30 años cómo vamos a estar. Por eso, muchísimas políticas de salud están haciendo en la prevención de la diabetes y de la hipertensión, principalmente la diabetes, porque ya te diste cuenta que es uno de los principales factores de riesgo para tener enfermedad renal crónica. Entonces, por eso, todo paciente diabético, y aquí queda para ustedes, yo sé que a lo mejor conocen a uno o dos pacientes o familiares que tengan diabetes, todo paciente que ya debutó con el diagnóstico de diabetes se tiene que hacer un examen de tasa de filtrado glomerular o de función renal mínimamente cada año o cada 6 meses. ¿Por qué? Porque este exceso de glucosa está forzando a que se pierdan y se mueran más nefronas. Entonces, yo para prevenirme y hacerle un tratamiento y ajustarlo bien, mínimo cada año yo tengo que hacerle una prueba de función renal o cada 6 meses idealmente. Eso para todos. Así se lo diagnostiqué y tiene 23 años, porque sí se han llegado pacientes así. Así se a lo mejor lo diagnosticamos a los 35. Ah, bueno, a partir de esa edad, señor, va a hacerse unos estudios, una química sanguínea para ver su tasa de filtrado glomerular. Y así nos la vamos a llevar. Cada 6 meses o cada año tenemos que cuidar riñones, porque ya te diste cuenta, perdemos riñones de manera natural por envejecer. Más aparte, agrégale los otros impuestos, que es la diabetes por el exceso de glucosa, pues a dónde vamos a llegar, ¿vale? Entonces eso para que se lo aconsejen a todos. Todo paciente diabético tiene mayor porcentaje de tener enfermedad renal crónica, por eso es la principal razón. Por eso, ¿tienen ahí algún paciente con algún antecedente de diabetes o ya es diabético? Cuiden sus riñones, de verdad, cuiden sus riñones. Es lo que decía mamá, a ti lo que te quiero ver es tu riñón. Tu riñón me interesa mucho, y así que la tenía, tómate tu medicamento, así me regañes, me quites el testamento, no me importa, pero quiero cuidar tu riñón. Y vean, los resultados se están viendo. Ella tiene 0.7 de creatinina. O sea, su riñón está bien. Hagan lo mismo con sus pacientes también, con sus familiares. Si tienen a algún abuelito, alguna abuelita, sus mamis, sus papis, sus tíos, sus hermanos, vean su riñón para que prevengan alguna terapia de sustitución renal, ¿vale? Con este mismo ejemplo, vamos a seguir llevándolas con las otras fórmulas. ¿Y por qué la hermosa Cadigo nos sigue diciendo, las famosas guías, nos sigue diciendo que esta fórmula de CDEPI 2021 es la mejor? Aquí viene el dato normal, o sea, si quieres sacar la mano, y aquí viene lo que viene siendo un parámetro para tomar como referencia. La mamá se encuentra normal, 60 años, a pesar de que ella ya te perdió nefronas por su edad, pero su creatinina sigue estando intacta. Ok. Bien. ¿Estamos bien hasta acá ahorita con este primer caso? Sí, profe. Ok, perfecto. Bien, vamos a pasar a la siguiente. La MDRD. Utiliza igualmente la creatinina sérica, pero aquí hay una pequeña variación. Aparte de que si es hombre o mujer, utiliza algo que es si el paciente es afrodescendiente. Vamos a hacer la prueba igualmente con mi madre, que ya no es afrodescendiente. El paciente para que vean. Tengo aquí. El paciente tiene 0.7. Es mujer. Y voy a estimar su tasa de filtrado glomerular aquí. Ok, sale muy similar. Pero si yo le agrego, a pesar de que no sea afrodescendiente, agrego esta parte,
y lo voy a calcular, me dice que ahora tiene 109, es una diferencia muy grande. Vamos a jugar un poquito con la calculadora. Vamos a suponer que ahora tiene 0.9 y voy a quitarle la de afrodescendiente. Voy a dar a calcular y tiene 67. Solamente aumenté 0.3 más de creatinina y tiene 67. Pasó de estar normal a prácticamente tener ahora un estadio prácticamente ya moderado. Ok, pero ahora le voy a agregar el de afrodescendiente, que la fórmula me dice que tenemos que multiplicarlo por 0.21. Aquí la calculadora la hace automática. Y cuando tiene 82, o sea, pasa de estar acá a estar acá. ¿Por qué? Las guías lo dejaron muy claro. Esta fórmula de MDRD, que utiliza a la raza como uno de los principales parámetros, nos dice, ok, tu justificación es que como las personas que son afrodescendientes tienen mayor cantidad de músculo, por ende tienen una mayor cantidad de creatinina. Pero si utilizamos el mismo parámetro para una misma paciente que es pequeña, la diferencia es abismal. Por eso MDRD ya no se ocupa como la principal ecuación de referencia, ¿ok? Ya no se ocupa por esta disparidad que había con los afrodescendientes. Y más aquí en Latinoamérica, que híjole, les puedo decir que somos una mezcla de razas con asiáticos, con africanos, con europeos, somos indígenas, somos una mezcla de mestizos, de verdad, somos una super mezcla. Entonces aquí era, ¿se lo pongo o no se lo pongo? Entonces la mejor, actualmente las guías que digo nos siguen diciendo que la mejor es esta, ¿ok? Estas guías, ¿vale? Porque la diferencia es enorme. Vean, pasar de ser afrodescendiente a 67.6, aquí ya me empezaría a preocupar porque ya es moderado la tasa de filtrado glomerular, a prácticamente estar casi normal, ¿vale? Por eso ya no se ocupa, porque se decía que los afrodescendientes al tener mayor cantidad de músculo, pues aumentaban la cantidad de creatinina. Pero más que aumente el músculo, como decían las guías que digo, recuerda que la creatinina sí o sí se va a producir cuando también hagas actividad física. Entonces, por eso es importante mantener ahí ese punto de lo que viene siendo de la creatinina. ¿Ok? Hasta aquí, ¿vamos bien? ¿Y por qué la fórmula MDRD ya no es una de las principales para estimar tasa de filtrado glomerular? ¿Ok? ¿Los demás cómo vamos? Ok, perfecto. Vamos a pasar ahora a las fórmulas que me gustan mucho, y el doctor Ledesma me va a colgar, que es la de Cocker-Rao. Ok, aquí es una de las pocas fórmulas que además de incluirte la edad y la creatinina, incluye el peso. Ok, vamos a poner a mamá igualmente, aprovechando que tengo sus estudios a la mano, 60 años, de creatinina 0.07, 0.7, y pues ella pesa 50 kilogramos, o sea, es muy chiquita. Y pues es mujer. Ok, mujer, voy a darle a calcular. Aquí ya con ella dice que tiene 67. Y tú dirás, ah, caray, pero si en la otra nos salía 98, estaba perfecta. ¿Qué pasó aquí? Ah, bueno, porque Cocker-Rao, al utilizar el peso del paciente, hace como una pequeña trampita. El detalle es que dice, entre más peso el paciente tiene, más tiene que filtrar. Pero no toma la altura del paciente, únicamente toma el peso. Por eso también Cocker-Rao ya no es la principal para tomar o estimar la tasa de filtrado glomerular. Vamos a cambiar el peso de mi madre. Vamos a suponer ahora que en lugar de pesar 50, pesa 80. Y vean qué es lo que sale. 107. Y es aquí donde las fórmulas que digo dijeron, oigan, como que esto no cuadra, ¿no? Porque si la paciente tiene un grado de obesidad, la obesidad causa, a final de cuentas, un problema inflamatorio. Problema inflamatorio, estrés renal. No tomas en consideración la tasa del paciente, no tomas en consideración otros parámetros importantes del peso. Y no es ahí que seamos pesocentristas, sino más bien más que el peso, la concentración. Si es tejido adiposo, si es músculo, no lo estás tomando en cuenta. Y vean cuánto aumenta. Si mi madre tuviera obesidad y pesara 80 kilogramos, que afortunadamente no lo tiene, se encontraría según esta fórmula con 107.
Por eso también CocoGraph ya no se utiliza como una de las principales. Sí, para estimar cosas agudas es muy buena, pero no es, digamos, que la principal, porque el peso no únicamente se centra en puro peso. Hay que saber distinguirlo, ¿vale? La diferencia es absurda. Vean, de pesar 50, prácticamente es la mitad a que ahora pese lo que viene siendo 80. Por eso las nuevas guías de Cadigo nos dicen que ya, ¿no? Hoy más voy a aumentarle más el peso para que vean qué pasa. Y esta cosa sigue aumentando. Por eso ya no se utiliza como referencia, ¿vale? Sigue ganando la EPI 2021, que las guías Cadigo, bueno, es la que mejor estima la tasa de filtrado glomerular. Sí vimos esa diferencia abismal de una fórmula a otra fórmula. Ok, ¿vale? ¿Los demás cómo vamos? Ok, perfecto. Ahora, Chagart's me la voy a brincar no porque no quiera verla, pero es que está útil únicamente se utiliza en pacientes pediátricos, en bendiciones. Aquí viene la fórmula y aquí para estimarlo. Aquí con ellos se utiliza la talla y la creatinina, pero pues eso no lo vamos a ver porque estamos viendo ahorita adultos, ¿vale? Pero sepan que aquí está también. Aquí vienen, si ustedes despliegan este menú, les aparece. Vamos a poner un ejemplo, ¿no? Vamos a poner a mi hijo, a ver. Es un niño de 1 a 12 años. ¿Cuánto mide? Mide 1,20, 120 centímetros. De creatinina, no sé, no, está bien, pero no he visto su creatinina. Vamos a suponer que tiene punto 45. Voy a darle calcular. Ay, pues ok. Voy a darle en calcular. Vamos a seleccionar biológico, pero déjeme ver. 0.5, voy a dejarlo. En el bloque, no hemos seleccionado el bloque, es que se reinicia. De 1 a 12 años, dale calcular. Y dice que tiene 132. Aquí te das cuenta, los valores son siempre arriba de 100. ¿Por qué? Bueno, porque recuerda, los niños tienen su herencia completa. O sea, tienen sus 2 millones de nefronas todavía para dar y gastar. Ya dependerá de él a lo largo de sus otros 40 años que le resten, cuánto de esos 2 millones se gastó. ¿Ok? Schwanger se utiliza principalmente para bendiciones, ¿vale? Pero hay otra fórmula para estimar la tasa de filtrado glomerular, que casi no se habla de ella, ahorita como que ya está más en boga de todos, que es el valor de la cisteína C. La fórmula de la cisteína C no solamente se toma como referencia a ella, sigue tomando a la edad, porque ya te dije, la edad es un parámetro importante, porque a mayor edad, menor o mayor pérdida de daño renal tenemos, de manera fisiológica. La creatinina y la cisteína C. Vamos a poner el ejemplo de mi madre, porque yo se acaba de tomar sus estudios, aprovechando que salieron frescos en 3 días. Cisteína 60, de creatinina dijimos que tiene 0.7, y de cisteína C tiene 0.9. Ok, es mujer. Y me dice que tiene 96.6. La diferencia no es tan abismal. Ok, ¿qué es la cisteína C? Es uno de los mejores predictores para daño renal tanto agudo como crónico. Recordemos, a nivel bioquímico, por así decirlo, lo que nosotros ingerimos llega al estómago, se absorbe a nivel de la sangre y pues llega al torrente sanguíneo, el riñón lo filtra y lo elimina. Dijimos que lo que tiramos en la orina es sangre filtrada. De principalmente carbohidratos y lípidos, dijimos que su composición química, ¿qué es? Bueno, pues hidrógeno, carbono y oxígeno, y ya se acabó. Las proteínas que tienen de añadido tienen nitrógeno, y este nitrógeno se tiene que eliminar por medio de la vía renal. La cisteína C también pertenece a uno de los ácidos provenientes del desecho de los nitrógenos. No por el mero hecho de comer proteínas, significa que voy a tener la creatinina y el nitrógeno aumentado. No, lo hace también el alcohol, lo hace también la cerveza, principalmente carnes rojas, ultraprocesados, ni se diga también. Entonces, no solamente no estoy satanizando a la carne roja, sino también a todos esos alimentos. Dime, Sin. Porque dicen que tenemos que tomar creatina en polvo, que es muy bueno para tanto muscular como para el sueño, y que deberíamos de tomarlo. Pero esa es otra cosa muy diferente. Una cosa es el metabolito, la creatina, y otra cosa es la creatinina, ¿vale?
La creatinina o la creatinina que se toma así de manera en tu hermoso suplemento alimenticio, que no digo yo que esté mal, les digo, todo es veneno dependiendo de la dosis. Este suplemento alimenticio lo que hace que es el combustible del músculo. A final de cuentas, si el músculo tiene más energía que si este suplemento alimenticio, pues va a producir más desecho, y ese desecho es la creatinina. El detalle aquí que radica. Esa es una de las grandes mafias que ocurren en los gimnasios, la verdad. Yo he visto a jóvenes llenos de suplementos alimenticios cuando no se debe. Yo no soy nutriólogo, ni mucho menos nutriólogo deportivo, pero tengo un amigo que sí es, y uno de ese, mi maestro, el maestro Ambriz, nutriólogo deportivo, nos decía, y lo busqué y tiene toda la razón. Cuando tú recién empiezas a hacer ejercicio, o sea, apenas aguantas 20 minutos de puro ejercicio magro, o sea, no contar, dices, voy al gimnasio 1 hora, pero 30 minutos son platicando y los otros 10 son ahí calentando. No, él decía, 20 minutos tú tienes de puro ejercicio puro ejercicio puro. Tus músculos, de todo lo que tú comes durante tu alimentación normal, tienen suficiente energía para trabajar. ¿Cuándo vas a requerir, ahora sí, suplementación alimenticia? Porque al final de cuentas es una suplementación, su nombre lo dice, suplementación, o sea, vas a añadir o vas a cambiar los alimentos o los vas a complementar, es cuando ya seas un atleta de alto rendimiento. ¿Y qué es esto? Cuando tú ya hagas 2 horas magras de puro ejercicio. Dices, pues que yo voy 2 horas al gimnasio, sí, pero vele restando. De esas 2 horas, ¿cuánto es lo que tardas en recepción? ¿Cuánto es lo que tardas en lo que se desocupe una máquina? Vele recortando. Muy pocas personas que van al gimnasio o hacen ejercicio en casa realmente son atletas de alto rendimiento. Por eso dice, es una inversión que no lo vale. Ya a menos de que tengas algún grado de desnutrición o ya hagas más ejercicio de manera prolongada, bueno, ahí sí. Pero mientras no es necesario, lo que dicen los chicos, aparte de los suplementos alimenticios, no son económicos. Decía, mejor espérate 1 año, entrena bien, ahora sí ya puedes hacer perfectamente la suplementación. Pero créeme que con tus alimentos, una dieta bien balanceada, ve al servicio de nutrición para que valoren tu alimentación también, y créeme que con eso es suficiente. Y luego a veces que recomienda sus suplementos ni siquiera sabe, simplemente recibe comisión, ¿ok? Entonces, aguas con eso. Entonces digo, no digo que esté mal, sí, tiene funciones metabólicas asombrosas, pero cuando no lo necesitas, ¿qué hace? ¿A quién le damos más en la torre? Pues al riñoncito, haciendo que elimine este metabolito porque ni siquiera se ocupó. Por eso te digo, cuando se requiere, bueno, es porque te lo indicó alguien, pero cuando no, pues no es necesario comprarlo. Con tu propia alimentación es más que suficiente, ¿vale? ¿Dudas, preguntas que tengan ahorita? Ninguna, profe. ¿Vale? Entonces, por eso digo, cuiden sus alimentos. Digo, la mejor medicina es la alimentación, ¿eh? Yo siempre les digo a todos mis pacientes diabéticos, no crea que la insulina, ay, porque tenía una paciente que, les voy a contar una historia de una pacientita ya grande. Me decía, no, doctor, es que yo me como mi tamal y después me tomo mi metformina y así ya no se me sube el azúcar. Digo, no, doña Juanita, no funciona así. Y digo, pero no, doctor, es que ya no me como el pan de verde, ahora no, el pan de mi café, mi pan de dulce, ahora puro bolillo. Digo, bueno, ya no me como mi torta de verde, ahora en lugar de ser de dulce, ahora es de verde, ¿no? Digo, muchos relacionamos la glucosa con que es algo dulce. Y creo que desde ahí es una de las principales, ahora sí que mal tratamiento de la información, ¿ok? Pues cuando veamos diabetes vamos a hablar de eso, porque, híjole, hay tantísimos mitos ahí que a veces el paciente tiene el tratamiento adecuado, pero adivinen qué es lo que falla, la distribución de los horarios, ¿vale? Eso lo estaremos checando cuando vemos diabetes, ahorita estamos viendo riñoncito, pero es importante. Hasta aquí, chicos, dudas, preguntas respecto a estas hermosas 5 fórmulas y por qué la CADIGO nos sigue diciendo que esta es la mejor para la tasa de filtrado glomerular. ¿Todo bien hasta acá? ¿Dudas, preguntitas que tengan? Bueno, creo que ahí dijeron que ninguna. ¿Vale? Vamos a pasar a ver ahora otro tema. Cuando el paciente desafortunadamente ya no viene con estos valores, o sea, ya no viene así, ya viene en este caso, pues con un estadio severo o con un estadio terminal, donde el paciente ya requiere ¿qué? Terapia de sustitución renal. Otra cosa que quiero aclarar con ustedes.
No solamente el daño renal causa aumento en la creatinina, también las infecciones. Tenemos tan aclichematada, o no sé si esa palabra exista, o tenemos a la palabra estrés con el cliché de que únicamente pertenece a las emociones. Pero el cuerpo puede tener estrés de distintos ámbitos. Cuando tú te enfermas de gripa, así es el famoso resfriado, tu cuerpo está sufriendo estrés. Cuando te golpeas, también es estrés. Cuando sufres algún traumatismo, también es estrés. No es únicamente emocional. Entonces, cuando yo digo que el cuerpo se estresa, no es únicamente así porque tiene mucho trabajo, no, sino es porque está resfriado, es porque está enfermo. Eso obviamente está causando estrés. Una de las cuales también puede llegar a aumentarse lo que viene siendo la creatinina son las infecciones, principalmente en infecciones de vías urinarias. Me contaba uno de sus compañeros de por acá y lo confirmé en una clínica, de una casa de retiro. Les digo, un paciente que llegó, les voy a poner su caso porque sí me mandó los estudios. Vean, el paciente tiene ya 80 años. Ya de por sí, con esa edad, creo que ya podemos saber que su riñoncito pues ya disminuyó su porcentaje. De creatinina el paciente tenía 1. Eso sí lo recuerdo bien, tenía 1. Es hombre, pueden calcular. El paciente tenía 76. Ok, dices, bueno, no está tan mal. Pero otra vez que me mostró el otro estudio, ya tenía 1.8. Ok, le voy a calcular. Tiene 37. Y después me mostró otro estudio donde tiene 2. Y ya tenía 33. Y después me mostró uno que tenía 2.5. Ya tenía 25. Y así me fue mostrando varios estudios. Le dije, ¿por qué le hacen estudios tan seguidos? Dice, pues no lo sé. Ok. Resulta que llegó un punto en el que llegó a estar en estadio severo. Y ya saben, estas clínicas privadas que a veces buscan cualquier excusa para sacarle dinero a los pacientes. Pues bueno, este paciente tiene daño renal. Órale, vamos a ponerle un catéter. Pues vamos a hablar de los catéteres para diálisis. Ponle un catéter para hemodiálisis y se lo cobramos en la factura. Dije, ok. Pero aquí lo que fue lo que falló, que no llegaba el líquido dializante a la clínica. Entonces el paciente estuvo así sin dializarse. Sí, se dieron cuenta de que el paciente pues no tenía manifestaciones de daño renal. Y poco a poco la creatinina se le fue bajando, porque ahí en la clínica les hacen un estudio cada mes o cada que el familiar paga. Dijo, ya está muy raro, ¿no? A ver, digo, mándame todos. Resulta que el paciente tiene una infección de vías urinarias, pero marca diablo. Le dije, esto fue lo que hizo que se le subiera la creatinina. Una infección en vías urinarias puede causar estrés a nivel renal y hacer que el riñoncito ya no filtre la sangre de manera adecuada y que aumenten los niveles de creatinina. Entonces le dije, bueno, ¿por qué no le trataron primero la infección en vías urinarias a ese paciente? Pues quién sabe, yo le dije a la doctora y me dijo que pues ella era la que sabía. Lo que les dije, no se dejen llevar únicamente de análisis de laboratorio. Y mientras el paciente con un catéter de cola de cochino de a gratis. Dije, ay, bueno, entonces, no se dejen llevar únicamente por eso. Investiguen todo lo que tenga que ver. Por eso les dije, un análisis de sangre, lo único que hace que es, en lo que tú estás pensando, lo vuelve más probable o menos probable. Tú no dependes de la máquina, ¿ok? Tú no dependes de esas hojas. Tú necesitas agarrar todas estas hojas y decir, bueno, sí o no. ¿Era lo que tú pensabas? No tiene nada que ver con lo que tú pensabas. Es lo único que hace la muestra de sangre. La muestra de sangre te va a confirmar el diagnóstico. ¿Ok? Por eso les digo, no se confíen únicamente con esto, ¿vale? Vamos a tapar esta presentación y vamos a explicar un poquito sobre diálisis y hemodiálisis, ¿vale? Y tenía una presentación, dejen la busco. ¿Dónde está? Sistema urinario, creo que es aquí. Dejen ver. Estamos hablando de diálisis y hemodiálisis. No están. A ver, déjenme buscarla, chicos, porque no recuerdo en qué carpeta se quedó. Para empezar a ver lo de la diálisis principalmente. ¿Qué es lo que más nos compete a nosotros? Que luego a veces hacemos cosas que no se deben de hacer. Dime, compañerita, ¿sí?
Profe, en lo que usted busca la presentación, ¿me podría decir qué significa este valor, o no sé cómo se llame, que se llame Proteus o X-19? ¿Proteus X-19? Sí, A ver, nunca me he escuchado ese nombre. A ver, ¿cómo? Díctame las iniciales. Proteus o mayúscula X-19. X-19, no la había escuchado en un estudio así, ¿verdad? Ahorita lo buscamos y ahorita vemos a qué conjetura. ¿Son unos análisis de laboratorio? Sí. Ok, ahorita lo buscamos, no te preocupes. A ver, mientras déjate proyecto. X-19. Ok. Dime, Guadalupe. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Oiga, disculpe, por ejemplo, las sondas de nefrostomía, ¿esas son antes de que empiecen a dializar los pacientes? Sí, regularmente es un procedimiento. Bueno, eso ya no nos compete como tal hacerlo a nosotros, pero sí, ¿vale? Las ondas de nefrostomía. Obviamente hay muchas maneras de poder realizar estos procedimientos. Esa es una, ¿vale? No sé si me deja Ah, explicar, ok, profe. ¿vale? Vale, vamos a empezar ahorita. El estadio de la enfermedad renal crónica con la clasificación que digo. Todos deberíamos de estar viendo esta presentación. ¿Ya todos la podemos ver? Sí, por favor. Ok, ahora, ya explicamos por qué esta tasa de filtrado glomerular es la mejor, ya comparándola con sus otras primas hermanas y fórmulas. Ok. Ya dijimos que el control de flujo sanguíneo renal, pues bueno, está controlado por el sistema nervioso simpático, por las hormonas y por su propia autorregulación del riñón. Riñón es un órgano que de verdad es maravilloso y que es pequeño y muchas veces es subestimado, pero es fundamental para la vida. Dijimos que el flujo sanguíneo que recibe o el gasto cardíaco que reciben riñoncitos es del 22 al 25%. Ok, la dosis de filtración o el tratamiento de filtración o de sustitución renal es aquí, por ejemplo, en la famosa diálisis peritoneal, vamos a utilizar a este peritoneo como una bolsa de filtración. Ahora, recordemos, riñoncito a muy grandes rasgos, porque solamente estoy sustituyendo una de sus tantísimas funciones, es filtrar la sangre. Como te repito, lo que nosotros orinamos en el mingitorio, en la taza del baño, en los baños, básicamente, es sangre filtrada. Entonces, nosotros vamos a utilizar prácticamente a este revestimiento que se llama peritoneo como una membrana, como un filtro, como un colador. Dentro de nuestra hermosa institución en México, yo nada más conozco estas dos farmacéuticas que son las que más se pelean. Tenemos a Baxter y tenemos a PiSA, ¿no? Que son las dos, digamos, más famosas que tenemos aquí en México. PiSA es una farmacéutica mexicana y Baxter pues también. Dependiendo de su institución, esto puede llegar a variar. En el General de México únicamente utilizo PiSA. En los institutos utilizan más Baxter. En algunos, por ejemplo, en el de rehabilitación, casi todo era puro Baxter. Y cuando llegué al General de México, hijo de todo era PiSA. Entonces, cambia un poquito la manera en la que se encuentran sus catéteres y las que se encuentran sus bolsas dializantes, ¿ok? Cambian un poquito. Ok. Si tú has leído estas bolsas que son gigantescas, dice aquí que viene con una concentración de 1.5, de 2.5 y de 4.25. A mayor concentración, dice que hay más ultrafiltrado. Y tú dirás, ah, caray, ¿cómo es que funciona esto? Y esto es por algo que es el gradiente de concentración transmembrana. Ahorita te explico en español y con dibujos y bolitas y palitos qué es esto. Ok. El balance de líquidos que vamos a checar a ver esto. Ok, aquí tenemos un hermoso catéter, que hay muchísimos catéteres de la cavidad peritoneal. Ese es el que yo más he visto, no los coloca pues, propiamente el servicio de nefrología con su cavidad peritoneal, su catéter en forma de cochino. Hay más variedades, por supuesto que hay más variedades. Lo que más veo que le colocan al paciente son estos dos, precisamente para utilizar ese peritoneo. Pero antes de pasar a esto, ¿no? ¿Qué es el peritoneo? Ok, ¿qué es el peritoneo? ¿Qué es esta cosa que dice que va a sustituir la función renal? Por eso se llama terapia de sustitución renal. Ok, yo te voy a empezar a presentar con la otra pantalla donde te puedo rayar
porque traigo varias imágenes, unas muy bonitas, para verificar esta parte. Ya tengo una carpeta que se llama riñón. Ok. Esta imagen me encanta, ahorita te la voy a presentar acá. Voy a bloquearla. Primero quiero que conozcamos la anatomía de tu peritoneo. ¿Ok? Todos estamos viendo esta imagen que dice anterior, posterior y miren aquí unos órganos y algo ahí medio raro. Ok. Sí, Vale. profe. Recuerden, nuestros órganos abdominales no andan por ahí flotando nada más ahí porque quieren. ¿De qué se sostienen? Se sostienen de grasa abdominal. La grasa funciona como un pegamento para que se queden ahí bien puestecitos los órganos abdominales y también de lo que viene siendo el peritoneo. El peritoneo es básicamente como si yo tengo un armario de ropa y yo quiero que esa ropa nunca se mueva, la grasita vendría siendo pegamento con el que yo voy pegando sobre mi ropero esa ropa, y más aparte quiero que esté bien protegida y bien agarrada. Es como si yo a esa ropa ya pegada en el ropero le pusiera un hule cristal. Eso es el peritoneo. El peritoneo es una membrana, ¿vale? Y esta membrana es la que tiene propiedades. Es una membrana semipermeable, ¿ok? Y aquí podemos ver esta imagen. Esta imagen me encanta porque aquí podemos ver la aorta y aquí podemos ver a varios órganos. Voy a ponerlo de color azul para que lo veamos. Todo esto que estamos viendo acá, que rodea a los órganos, aquí así, es el peritoneo, ¿ok? Todo esto es el peritoneo. ¿Te das cuenta? Recubre a los órganos. Te digo, imagínate que tú vas a acomodar tu ropa en un closet o en un ropero y tú quieres que nada del mundo acabe con esa ropa. Entonces, ¿qué vas a hacer? La vas a pegar en el ropero. Pero más aparte quieres darle más protección. Le vas a poner un hule cristal encima para que nadie toque esa ropa. A ver, permítame tantito. Me está marcando un paciente. Ok, permítame tantito. Vale, ok. Vale, entonces, dijimos que es esta hermosa, disculpen la interrupción, es que me estaba marcando, esta bolsita. Entonces, esta bolsita es llamada peritoneo, es la que se encarga también de que los órganos abdominales se encuentren aquí bien bonita. Ok. Es una forma para que veas que tus órganos abdominales están bien protegidos. Por te digo, la grasita no es mala, sirve para mantener a cada uno de tus órganos abdominales en su lugar y más aparte están bien agarraditos por esta membrana que se llama peritoneo. Ok, esta imagen que me encanta, podemos ver aquí al peritoneo todos los órganos y vean, aquí puedes ver a la piel, podemos ver cómo es que entra literalmente el catéter para diálisis peritoneal, que te digo, no lo colocamos nosotros, ni tampoco lo coloco yo, lo hace el servicio de nefrología o con ayuda de cirugía general. ¿Y qué es lo que pasa? Podemos ver aquí lo que viene siendo la piel, epidermis, dermis, tejido adiposo, músculo y prácticamente llegamos a la cavidad. ¿El catéter dónde se queda? Se queda prácticamente en este espacio que existe, en el peritoneo. Ahora, ¿por qué queda doble? Esa es la pregunta del millón. Aquí vamos a poner un órgano con mucha imaginación que es un hígado. Recuerda, hay tanta protección a nivel abdominal, sí, aunque no lo creas, hay tanta protección a nivel abdominal que no únicamente existe como solo una capa de peritoneo. Es muy fácil que si yo agrego y cubro al hígado con este playo que se llama peritoneo. No, literalmente aquí hay dos capas de peritoneo. Y en este hermosísimo espacio que existe aquí es a donde se va a quedar el catéter, ¿vale? Que es prácticamente lo que estás viendo acá. El catéter se queda entre este espacio, porque tú tienes un peritoneo parietal, que es el que está prácticamente a nivel abdominal, y tú tienes un peritoneo visceral,
que es el que prácticamente cubre a los órganos o a las vísceras. Y entre este espacio intraperitoneal corre un líquido, que literalmente se llama líquido pericárdico, líquido peritoneal, perdón, me quedé con el corazón. Y es gracias a este pequeñísimo espacio y a las propiedades que tiene esta membrana que se puede utilizar como terapia de sustitución renal. Ojito, no va a filtrar como lo hace el riñón, pero puede sustituir una de sus tantas funciones, ¿ok? Vamos a hacerle zoom ahora a esta imagen. Esta imagen me encanta. Déjala subo. Voy a hacer un poquito más grande. Ok, deberías de estar viendo una imagen que es como que medio rara, que dice membrana peritoneal y músculo específico y cavidad peritoneal. ¿Todos la vemos? Ok. ¿Qué le estoy haciendo zoom? Ah, bueno. Yo le estoy haciendo zoom. Ay, no, ya se cubrió. Dejen el lago más pequeño. Ahí está. Este cuadrito, ¿de dónde viene? ¿Este cuadrito qué es? Este cuadrito es este. Es como si yo le hiciera zoom a esta parte. Dejen algo más pequeño esto. Es como si yo le hiciera zoom a esta parte. Aquí se puede ver la cavidad peritoneal, que es esto de color azulito, de color morado, perdón. Podemos ver al peritoneo visceral, porque está cerca de la víscera. Peritoneo visceral, que es este. Y después, propiamente, tenemos al músculo, o en este caso, a la víscera. Por eso dice músculo específico, músculo liso. Ok. Entonces, mira, de este cuadrito proviene esta hermosa imagen. Por eso te dice la otra presentación, a mayor concentración, mayor ultrafiltrado. ¿Cómo funciona? Quiero que te observes algo. El peritoneo y los intestinos, o la gran mayoría de órganos abdominales, por no decir todos, tienen una gran cantidad de ¿qué? Estos que estás viendo aquí son vasos sanguíneos, ¿ok? En los vasos sanguíneos, pues que corre a sangre, ¿no? Y acuérdate, yo te dije algo bien importante cuando vimos las situaciones celulares. Y te dije, podrá sonar muy rara o muy burda mi analogía, pero aquí te va a servir. Ok. ¿Qué era la ósmosis? Básicamente, lo que hace el líquido dializante es utilizar la ósmosis a su favor. Sí, así como escuchas. ¿Qué es la ósmosis? Habíamos dicho que la ósmosis es aquel movimiento donde únicamente se va a transportar agua de un lugar de menor concentración al lugar de mayor concentración. ¿Principalmente quién? Principalmente la agüita. Ok. Y yo te había dicho, recuerda que la agüita es una cazafortunas, para que me entiendas. Entonces, el agüita siempre se va a ir con el que tiene más. Siempre se va a ir con el que tiene mayor concentración. ¿Con qué se logra esa concentración? El líquido dializante, aquí lo estamos viendo que es un gradiente osmótico, el líquido dializante tiene concentración básicamente por glucosa, ¿sí? Por glucosa. ¿Qué estamos viendo? Por glucosa. Ok, entonces aquí yo tengo mayor concentración. Está tan concentrado el líquido dializante que lo que yo me encuentro aquí en los vasos sanguíneos, porque el peritoneo tiene una gran cantidad de vasos sanguíneos, ¿qué pasa? A pesar de que aquí se encuentra muy concentrado, como lo estamos viendo en la imagen, la concentración aquí sigue siendo mayor. Por eso, ¿qué va a hacer el agüita? El agüita va a empezar a salirse de los vasos sanguíneos. El exceso de agua va a empezar a salirse. ¿Ok? El agüita, como es una cazafortuna, se va a ir
con el de mayor concentración. Y el líquido dializante tiene mayor concentración que la sangre. Ok, es así como funciona el líquido dializante. Pero gracias a estos cambios de concentración, uno va a hacer el cambio. La glucosa, ¿qué va a hacer? La glucosa va a entrar al interior de los hermosos vasos sanguíneos. El agua, solutos. ¿Cuáles solutos? Y aquí viene uno de los principales. Sodio, potasio, urea y creatinina. También por este gradiente osmótico van a salir del torrente sanguíneo y van a pasar al líquido dializante. Por eso después de que yo administro una bolsa dializante, bueno, previamente tuviste que drenar, colocas el líquido dializante y después, ¿qué haces? Lo dejo en cavidad, regularmente son 4 horas. ¿Por qué? Porque voy a jugar con el gradiente osmótico. Si yo nada más la dejo 5 minutos, pues no se va a pasar nada. Pero si los dejo ya unas 4 horitas, ahora sí, el exceso de agua, el exceso de electrolitos, el exceso de principalmente urea y creatinina, van a salir por este gradiente osmótico, porque la glucosa los va a empezar a empujar, ¿ok? ¿Y qué hace la agüita? Bueno, la agüita se va para acá porque aquí hay muchísima glucosa y pues se va a ir para acá. Acuérdate, la agüita es una cazafortunas y siempre se va a ir con el que va más, ¿ok? Esto es algo súper importante, ¿ok? Ahora, otra analogía muy importante y creo que ya con esta nos podemos ir despidiendo. Nos dice que a mayor concentración de líquido dializante, hay una mayor filtración. Ahora mayor ultrafiltrado. Y creo que esto a lo mejor, bueno, si no estás en clínicas de diálisis, hemodiálisis o no eres adepto a estos servicios, como que a veces dices, bueno, ¿por qué el paciente Juan, vamos a poner al paciente Juan, le va súper bien en sus diálisis peritoneales y al paciente José no le va tan bien? Porque la diálisis también depende de otro factor estructural importante. Entonces, esto queda muy claro. A que mayor concentración, mayor ultrafiltrado. Pero ¿por qué hay pacientes a los que les va de maravilla con su diálisis peritoneal? Y hay pacientes que incluso es la misma terapia y nomás no hay resultados. Recuerda, el peritoneo tiene vasos sanguíneos. Vamos a dibujar al paciente Juan, que su peritoneo tiene un vaso sanguíneo y después se ramifican 1, 2, 3 ramas, nada más 3 ramas. Tiene un peritoneo poco vascularizado, ¿ok? Tiene un peritoneo con menor vascularización. Vamos ahora a agarrarnos al paciente José, que aquí sale igualmente su vaso sanguíneo, pero se divide en 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tiene mucha vascularización. Ahora, aquí viene algo importante. La diálisis peritoneal depende de la vascularización. Pacientes entre menos vascularizados, me parece un poco contraindicativo, filtran más, mayor filtrado. Y pacientes más vascularizados, menos filtran, menor filtrado. Y tú, caray, ¿pero por qué? No se supone que más es más y no. Recuerda, el gradiente osmótico, ¿de qué depende? Del tiempo. Cuando llegue el gradiente osmótico a un paciente con poca vascularización en su peritoneo, ¿qué va a ocurrir ahí? Va a estar más tiempo o va a tardar más en que la glucosa que entre al interior de los vasos sanguíneos. Por lo tanto, ¿qué va a permitir? Que se fuguen mayor cantidad de agua y de solutos. Pero con el paciente José, que tiene una gran cantidad de vascularización, la glucosa va a entrar tan rápido que el intercambio va a ser menor.
Por eso hay pacientes que creo que tú has observado que les va extremadamente bien con la diálisis y pacientes que no les va tan bien. ¿Por qué? Porque el peritoneo también tiene variaciones anatómicas. Por eso, el paciente Juan que tiene menor vascularización, se queda más tiempo aquí la glucosa, se queda más tiempo aquí concentrado. ¿Y qué pasa? Salen mayor cantidad de agua de solutos como sodio, potasio, urea y creatinina. Pero ¿qué ocurre con el paciente José? Como él tiene una gran cantidad de vasos sanguíneos, toda esta glucosa pasa rápidamente, lo que hace que se eliminen menos sustancias o electrolitos en su diálisis, a pesar de que ambos los deje 4 horas en cavidad, ¿ok? Eso es algo importante. ¿Entendimos este principio del gradiente osmótico? ¿Ok? Por eso les dije, la clase de tipos de transporte es importante, no es una clase aburrida, y siempre lo voy a repetir, docente que únicamente, o mejor dicho, enfermero, médico o personal de la salud que únicamente se dedica a dar clases, pide memoria, pide perfección, pero docente que todavía se dedica pues, a dar consulta, a lidiar con pacientes, pide comprensión, y es lo que yo les pido a ustedes, ¿vale? Entonces, ¿dudas, preguntitas que tengan con esto? ¿Todo bien hasta acá? Sí, profe. Ok, vale. Ya el día de mañana vamos a estar viendo cómo se llenan esas hojas, que luego a veces he visto que nos confundimos con los positivos y negativos. Y vamos a ver también, me parece que vamos a empezar, de una vez lo checo para ver qué patologías vamos a ver y le vayan estudiando. A ver, aquí tenemos el temario. Yo creo que vamos a checar. Diálisis peritoneal ya lo tenemos. Yo creo que vamos a checar ya, nos vamos a ir ya con lo de emergencia hipertensiva, con lo del infarto y lo de la insuficiencia cardíaca y la tromboembolia pulmonar, ¿vale? Esto del infarto, bueno, ya es más fácil porque en la clase de electrocardiograma ya estuvimos checando ahí algunas cositas. Vamos a volverlo a repetir. Y la nueva clasificación para la hipertensión, que hay cambios nuevos y cambio en el tratamiento, ¿vale? Eso lo vamos a estar viendo el día de mañana y ya la última semana me interesa ver esto. Ver diabetes sí o sí lo vamos a ver, ¿vale? Entonces para que la vayan repasando, la vayan estudiando. Dejo de presentar. Espero te haya gustado tu clase de riñoncito. Y ahora ya eres más experto en riñón. Te digo, es un órgano bastante hermoso que a veces no cuidamos. Entonces espero te haya gustado. Cualquier cosa, cualquier duda, pregunta, pues saben que estoy ahí. Y voy a pausar la grabación para que puedan ver la clase las veces que sea necesaria, ¿vale? Si no hay dudas, no hay preguntas, nos estaremos viendo el día de mañanita. Que tengan una muy excelente noche y bonita guardia a quienes estén trabajando, ¿vale, chicos? Nos vemos.